Muchas gracias, muy buenos días, muy buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer a la organización y felicitarla por este evento y agradecer muy especialmente a la doctora Sandra Garín por su invitación. Voy a compartir pantalla, si estoy habilitada. Como anunció el presentador, mi tema es la ciberseguridad social. Cuando hablamos de ciberseguridad social, en realidad lo que estamos viendo es este entrecruzamiento entre la ciberseguridad y la desinformación. Eh, Se ha entendido que la ciberseguridad social es un subdominio emergente de la seguridad nacional. Y es por eso que encuentran a la derecha nuestra ley, la ley uruguaya y la Política Nacional de Defensa. Porque la ley uruguaya de defensa nacional involucra a civiles y militares y tiene como finalidad contribuir a generar las condiciones para el bienestar social presente y futuro de la población. Y el decreto que establece la Política Nacional de Defensa tiene en cuenta el ciberespacio y como objetivo de protección, además de los clásicos espacios, el terrestre, el marítimo y el aeroespacial, y también tiene en cuenta el ciberespacio como lugar donde se pueden producir amenazas y específicamente hace referencia a los ciberataques. Y esta ciberseguridad social se la define como un área científica en desarrollo que utiliza la ciencia para caracterizar, entender y prever cambios impulsados por los medios cibernéticos en el comportamiento humano, en la sociedad, la cultura y la política. Y podemos decir que está en desarrollo porque en realidad todas las herramientas tecnológicas han potenciado el problema, que en realidad, vamos a ver, la manipulación en realidad es un problema que históricamente se ha presentado. Y continúa la definición diciendo, y para construir la estructura cibernética necesaria que permita a la sociedad retener su carácter esencial en medio de un entorno de información cibernético que se encuentra bajo cambios y enfrenta amenazas cibernéticas sociales, actuales o inminentes. Tenemos que tener en cuenta que la, la desinformación, ¿verdad? La podemos distinguir entre lo que es la información errónea, missing information, y la información falsa, desinformation. Y frente a este tema de la desinformación, que en realidad se dice que muchas veces más que los contenidos, importa cómo se transmite y cómo se ejecuta por el alcance que puede tener. Y Yuval Harari propone dos reglas sencillas para distinguir la verdad de la ficción. Y dice que si queremos tener información fidedigna, vamos a tener que pagar por ella. Que si no pagamos por ella, muchas veces va a pasar que en realidad el producto somos nosotros. Y eso es importante tenerlo presente cuando nosotros accedemos a la información. Muchas veces nos llegan datos que dice, bueno, que un experto fulanito de la universidad tal, y en realidad tenemos que verificar si ese experto existe, si en esa universidad se realizó efectivamente esa investigación. Y sobre desinformación tenemos muchísimas noticias. El año pasado se consideró la desinformación uno de los principales problemas y la preocupación radicaba en que muchos países a nivel mundial tenían elecciones ese año, Uruguay incluido. En Uruguay, el Observatorio de Medios hizo una investigación muy interesante sobre los procesos de desinformación frente a las elecciones.
Y la desinformación se ha visto también como una amenaza para nuestro ecosistema de confianza y también como un arma electoral. Y en este sentido, Uruguay, en abril del año pasado, los partidos políticos reafirmaron el pacto ético contra la desinformación. Pero además se presentaron dos proyectos de ley que pretendían tipificar un delito sobre contenidos engañosos que pudieran generarse y difundirse durante la campaña electoral, con el objetivo de desprestigiar a alguno de los candidatos. Estos proyectos no fueron aprobados, pero sí quedó la alerta, ¿verdad?, de las situaciones que se pueden presentar y el peligro que implica, sobre todo el manejo de la inteligencia artificial en los procesos electorales. La desinformación, entonces, pone en cuestión una de las variables imprescindibles de las democracias, que es el derecho a recibir una información veraz. Cuando hablamos de libertad de expresión, la libertad de expresión tiene esa doble faceta, la posibilidad de yo pronunciarme de acuerdo a lo que siento y a lo que pienso, pero también el derecho a recibir información con la cual yo voy construyendo mi opinión acerca de determinados temas y por lo tanto este derecho a recibir información veraz, a que no se me perfile y solamente se me envíe determinado tipo de información, es sumamente importante. La ciberseguridad tradicional, en este caso las personas usan la tecnología para hackear tecnología. El objetivo va a estar centrado en acceder a los sistemas y en poder manipularlos. Mientras que en la ciberseguridad social, las personas utilizan la tecnología para hackear a las personas. Y el objetivo es el ser humano y por tanto la sociedad a la que pertenece. El dominio mental es un libro escrito por Pedro Baños y Pedro Baños es un geopolitólogo español. Establece que el dominio humano pasó a ser el centro de gravedad en relación a la guerra. Él dice que el dominio mental refiere a la geopolítica de la mente y que es la última frontera a conquistar. Y bueno, y tenemos noticias, ¿verdad?, de todos los proyectos y los experimentos que hay en relación a, bueno, a los chips cerebrales, a la manipulación cerebral, en relación a, bueno, poder implantar determinada información o poder leer determinada información cerebral. Y al referirse a la mente social, plantea que la manipulación social es clave para conseguir ese dominio mental y el ejemplo que él da en estos casos es el ejemplo de la rana hervida, que no sé si conocen. El ejemplo de la rana hervida es que si yo pongo una rana en una olla con agua caliente, la rana salta y se va. Pero si yo a la rana la pongo en una olla con agua fría y la voy calentando de a poquito, la voy entibiando, la rana se va adormeciendo y hasta que finalmente queda hervida y no se da cuenta. Y esto es la gran preocupación en cuanto a la ciberseguridad social, que no nos vayan implantando lentamente determinadas ideas, determinada información, determinadas noticias y que nosotros las vayamos asumiendo como normales o como verdades, ¿verdad? Porque justamente es un proceso que se va dando a través de determinado tiempo. Acá hay muchos aspectos a considerar. Pan y circo, decían los romanos. Yo les decía, esto en realidad no es algo nuevo. Esto lo que sucede es que la tecnología amplifica el problema. Y Huxley decía en Un Mundo Feliz que hablaba de el entretenimiento estéril, que hoy está en realidad
están de moda, ¿verdad? Con las redes sociales, donde, bueno, se ve información o se entretiene en realidad con determinados videos, con determinadas informaciones que en realidad no son relevantes y no nos aportan nada. Hoy se decía, hay más información y hay menos cultura al inicio de las ponencias del día de hoy. Y no va a hacer falta quemar libros, como dice la novela Fahrenheit 451, si la gente no lee, si la gente solo escrolea información irrelevante. Y esta preocupación ha derivado en que todo el tema de la manipulación cerebral ameritaría la regulación de neuroderechos, donde se discute si ya están regulados o no están regulados. Chile los reguló y daría, ¿verdad?, el tema de los neuroderechos para una presentación aparte. Y tenemos que tener en cuenta que esta dependencia de las redes sociales, del uso del teléfono móvil, tienen un efecto multiplicador de la información y justamente ahí radica el riesgo, que el control de los medios de comunicación pasó de los medios de comunicación a los usuarios, o sea, a todos nosotros. Somos nosotros hoy los que tenemos que ver si la información que nos llega es veraz o no. Tenemos que ser críticos frente a la información, tenemos que realizar un análisis y no aceptar todo lo que nos llega como verdadero. Y en la ciberseguridad social existen diferentes maniobras para producir justamente la manipulación. El adversario puede manipular tanto la información como la red. Y las redes que puedo crear para realizar esa manipulación pueden ser redes sociales, pueden ser redes donde entablo conversaciones e involucro a determinadas personas, pueden ser redes de información y las maniobras de información que se realizan van a tener como objetivo desorientar al destinatario, justamente para plantar esa semillita con determinadas ideas y le vamos a hacer creer, por ejemplo, a través del uso de bots, de que somos muchos los que creemos en esto, somos muchos los que pensamos de esta forma y a su vez, si le estamos mandando una información perfilada, estamos encasillando a esa persona y por lo tanto vamos a estar condicionándola a una línea de pensamiento. Como reflexiones finales del tema, la importancia de las tecnologías a los efectos de manipular la opinión, tanto individual como social, porque como decía, esto puede estar focalizado a un perfil determinado o también lo puedo hacer socialmente creando corrientes de opinión. El filósofo coreano Chul Hans dice, no son las personas las realmente libres, sino la información. Y esto es realmente grave, que en la sociedad de la información las personas estemos atrapadas en la información. Y acá es fundamental el espíritu crítico y por lo tanto va a ser fundamental educar a la sociedad en ese espíritu, en ese análisis de la información que estoy recibiendo. Apuntar a una información apuntar, como decía Harari, a obtener información de medios fidedignos, a no dejarnos atrapar por los algoritmos que nos quieren mantener cautivos de determinado medio, de determinada red social, sino tener una mirada
amplia, apuntar a que ese espectro realmente cada vez sea más amplio para que la opinión que nosotros nos formemos sea en base a un abanico de posibilidades. Y por supuesto que en este caso la ética es fundamental para el libre desarrollo, tanto de la personalidad como para el fortalecimiento de sociedades libres y democráticas. Y yo para terminar, quiero mostrarles una frase que es del libro Snow Crash. Eh, Snow Crash se escribió en 1992 y es el libro que se imaginan por primera vez, es una novela de ciencia ficción en la cual Stephenson se imagina el metaverso, ese mundo inmersivo, paralelo, y yo se los recomiendo al libro porque no tiene desperdicio. En realidad trata múltiples aspectos, no solamente tecnológicos, sino imaginándose una sociedad del futuro. Y a mí la verdad es que me llamó mucho la atención esta idea. Y él dice, todos somos susceptibles al atractivo de las ideas virales como la histeria colectiva o una tonada que se nos mete en la cabeza y nos pasamos todo el día tarareando y que se la pasamos a otras personas. Los chistes, las leyendas urbanas, las religiones descabelladas, el fanatismo político. Y fíjense la última parte, dice, por listos que seamos, en lo más profundo siempre hay una parte irracional que nos convierte en anfitriones en potencia para la información autorreplicante. Por eso la importancia de la educación, por eso la importancia de que desarrollemos un espíritu crítico frente a toda esta sobrecarga o avalancha de información que recibimos todos los días. Muchas gracias. Les dejo los datos de mi canal de YouTube y bueno, los invito a visitarlos y a suscribirse. Muchas gracias.